asociaciones público-privadas, bienvenidos a todos. Y bueno, la relevancia es que es una oportunidad muy atractiva para el financiamiento de proyectos en ciudades, en el enfoque en el que nosotros estamos trabajando, que es sobre mitigación del cambio climático en los sectores de movilidad, energías renovables, gestión de residuos y gestión de agua, ya que pues, las asociaciones público-privadas es un mecanismo que es muy utilizado en otros sectores, en la construcción, y podría ser algo innovador para estos sectores. Entonces, bienvenidos todos. La que sigue. Pues bueno, esta es la agenda del día de hoy. Es bastante completa en el tema de asociaciones público-privadas. Primero voy a dar una introducción de por qué estamos aquí dando estos webinars, para quién son. Les pido a todos que apaguen sus micrófonos, por favor. Después vamos a ir paso a paso platicando qué es una asociación público-privada, cuáles son sus principales beneficios, qué marco regulatorio les aplica, porque hay distintas leyes, la clasificación de los proyectos de APPs, comparación con una obra pública tradicional, por así decirle, los estudios que se necesitan, bueno, los estudios de valor por dinero que son muy importantes para las APPs, y al final vamos a entrar al APP y vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas por escrito. De las preguntas y respuestas durante la presentación, las pueden ir escribiendo en el chat, las vamos a ir anotando y al final se las vamos a pasar al ponente y las vamos a repartir para que las responda. Y bueno, entonces, bienvenidos. Este webinar es parte de las actividades del proyecto Financiamiento Verde para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes en México. Trabajamos para aumentar la implementación de proyectos y soluciones locales y bajas en emisiones de carbono. Entonces, nuestra intención es acercar a aquellos proyectos con madurez y de mitigación y de desarrollo al financiamiento verde. Pretendemos que sea una intervención catalítica para que se implementen los planes de acción ante el cambio climático de los municipios y las ciudades, para promover el flujo de los capitales hacia proyectos. Para el desarrollo de ciudades inteligentes, también promovemos que se utilicen las tecnologías inteligentes en los proyectos de estos sectores. Con inteligentes me refiero a soluciones digitales, de Internet de las Cosas, etcétera. También queremos que se escalen las buenas prácticas a nivel regional y sectorial y tratamos de compartir eso también en algunos webinars. Y el aumento de la ambición climática. Como saben, tenemos que aumentar la ambición de nuestras metas a combatir el cambio climático y el financiamiento de proyectos que están en el pipeline, pues es una forma de hacerlo. Somos apoyados y financiados por el UK Pact de la Embajada Británica en México. Y bueno, platicando de la serie de webinars que tenemos, pues ya llevamos varios, este es el cuarto. Hemos tenido otras sesiones de financiamiento verde en general, de planeación urbana sostenible, de Smart Cities, en específico Smart Solutions en telecomunicaciones, que es toda la infraestructura que se necesita de telecomunicaciones para este tipo de soluciones. Estos webinars han sido grabados y los escuchar. Entonces, si no tienen los links, nos los pueden pedir. En general, a las personas que se registran, les enviamos el link para que lo tengan y lo puedan escuchar después. Ahorita estamos en asociaciones público-privadas. Nuestro siguiente webinar lo vamos a cambiar con el de Water and Waste Management y va a ser sobre compras públicas innovadoras, que lo teníamos para el 13 de diciembre. Entonces, el siguiente webinar es sobre compras públicas innovadoras, pero de todas formas, todos los que están ahorita online van a recibir una invitación al siguiente webinar. Después tendremos sobre manejo y gestión de agua y residuos, el de movilidad inteligente. Después tendremos eficiencia energética y energías renovables en edificios. Y los últimos serán un poco más financieros, sobre herramientas financieras y relevancia de una administración transparente. Bueno, voy a ahora sí dar inicio al tema de asociaciones público-privadas, el webinar número 4. Entonces va a estar impartido por nuestro experto de la casa de IDOM, que es José Antonio Correa. Él es actual director de proyecto en el área de estrategia y gestión de IDOM, pero José Antonio es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE y tiene una maestría en planeación urbana por el MIT. Antes de unirse a IDOM, José Antonio trabajó en PwC, PricewaterhouseCoopers, como asesor financiero en diversos proyectos de infraestructura
en carreteras, hospitales, escuelas y telecomunicaciones, entre otros sectores. Su trabajo incluye la estructuración financiera de proyectos carreteros en México, incluyendo 2 concesiones de estas mismas y de autopistas urbanas, con el mecanismo de asociación público-privada, así como un sistema BRT también en este mecanismo. También apoyó en el desarrollo del Project Finance para el cierre financiero de un hospital estructurado como una APP. Anteriormente se desempeñó en Hacienda como subdirector y director en la Dirección General Adjunta de Proyectos, participando en la revisión de propuestas y proyectos del Fondo Nacional de Infraestructura, como energía, transporte urbano y agua. Entonces, bueno, damos la bienvenida con toda esta experiencia que tiene José Antonio en el tema. Platique. Bienvenido, José Antonio. Gracias, Mariana. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, ok. Pues bien, yo creo que el objetivo de este webinar sobre asociaciones público-privadas es que, derivado de todo lo que se ha venido haciendo en este proyecto, pues lo que hemos visto es que varios de los municipios que han estado trabajando es que tienen ideas de posibles proyectos para realizarse, ¿no? Bueno, uno de los grandes retos es cómo financiar este tipo de proyectos, ¿no? Que estén saliendo ahorita, ¿no? Entonces, una de estas formas es a través de asociaciones público-privadas. Entonces, ¿qué es una asociación público-privada? La literatura al respecto, la verdad, no hay, digamos que una, un acuerdo único sobre cómo definir una asociación público-privada. Básicamente, si hay algún tipo de contrato entre el sector público y el sector privado, pues bueno, eso podría ser en los términos más amplios, asociación público-privada. Sin embargo, lo que tenemos aquí es, digamos que la definición que nos da la ley APP. Esto es la Ley de Asociaciones Público-Privadas Federal, la cual fue aprobada en 2012, hace 2 administraciones y ha estado funcionando desde entonces. También hay, por supuesto, esquemas de APP y legislaciones APP a niveles estatales. Distintos estados de la República tienen sus propias leyes APP. Algunas son más viejas que otras. Por ejemplo, el Estado de México se acaba de pasar apenas el año pasado, ¿no? Y bueno, básicamente, como dice aquí, los proyectos APP son esquemas de colaboración entre el sector público y el sector privado para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura pública del país. Ahora, no quiere decir que todas las asociaciones público-privadas tengan que tener esos componentes, como veremos más adelante. De acuerdo a la propia ley, bueno, tiene una serie de características una APP. En primer lugar, son contratos de largo plazo entre instancias del sector público y privado. ¿Qué significa esto? Estamos hablando generalmente de contratos que van desde por lo menos 5 años hasta 30 años, más o menos son, digamos, que el rango de tiempo en donde los contratos APP se aplican, ¿no? Un poco también dependiendo del tipo de proyectos. Generalmente, por ejemplo, concesiones carreteras, tanto federales como estatales, utilizan los términos de 25 o 30 años de ¿cómo se llama? Este tipo de contratos. Pero pueden ser menores según el tipo de infraestructura que se quiera financiar o el tipo de proyecto, ¿no? ¿Cuál es otra de las características de la ley APP, de las asociaciones público-privadas según la propia ley? Que la infraestructura está provista total o parcialmente por el sector privado. Esto es clave. Todo el esquema de asociaciones público-privadas que fue utilizado por primera vez en el Reino Unido está muy ligada al desarrollo de infraestructura, ¿no? Esto puede ser infraestructura, digamos que pura y dura, entendiendo por esto como lo que se piensa generalmente, ¿no? Carreteras, plantas de tratamiento de agua, redes de telecomunicaciones. Puede ser también infraestructura, lo que se dice social, como pueden ser hospitales, escuelas, incluso, ¿cómo se llama? Instituciones de educación. Existe una APP a nivel federal de una universidad en San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es básicamente, generalmente, el rubro en donde se utilizan las APPs, ¿no? Cuestiones que estén ligadas a la estructura, considerada esta como en términos amplios, ¿no? Una de las terceras características que establece la ley APP
respecto a las APPs es que el privado es responsable del financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Ahora, no quiere decir que necesariamente tengan que ser responsable de todas estas cosas. Es posible que el privado nada más financie, diseñe y construya ¿cómo se llama? Alguna infraestructura y la operación y mantenimiento sea hecha por una APP por otra parte, ¿no? La cantidad de combinaciones que se pueden realizar es variada, ¿no? No tiene que ser un solo privado el que ya opere y mantenga todo, ¿no? O de forma, ¿cómo se llama? O por otra parte, puede ser que la infraestructura ya está construida y lo que hace el privado a través de un esquema APP es nada más operar y mantener la infraestructura o el proyecto, los servicios que se estén realizando mediante APPs. El cuarto punto o característica de las APPs de acuerdo a la ley es que la prestación de servicios al sector público, bueno, se da al sector público, a mayoristas, intermediarios o al usuario final. Esto depende la estructura que se realice de la APP puede ser para, digamos que otorgar servicios directamente al usuario final. Si pensamos, por ejemplo, en una carretera, pues bueno, es directamente el usuario final, la persona que va en su coche, el que, ¿cómo se llama?, recibe ese servicio. Si es una planta de tratamiento de agua o un sistema, una red de agua potable, es la persona el servicio, pues es un usuario final. Pero bien podría ser el gobierno directamente quien reciba el servicio APP. Por ejemplo, en algunos esquemas de medición de, de agua o de electricidad, en donde lo que se presta a una APP es un servicio en donde el privado pone los medidores de distintas cosas y le cobra, digamos que por ese servicio al gobierno, ¿no? O al sector público, ¿no? Entonces no es necesariamente un servicio al usuario final, sino que podría ser al sector público, que a su vez, bueno, da los servicios de este tipo de servicios públicos a los usuarios. Y finalmente, y a lo mejor esta es una de las características más importantes, es que el pago al inversionista es realizado por el sector público, mediante un fideicomiso público u otra instancia, ¿no? Básicamente hay recursos de naturaleza, podríamos decir que pública, que sirven para pagar el APP. Y lo veremos más adelante. Esto pueden ser recursos directamente del presupuesto o bueno, recursos ya sea federales o estatales, o municipales, que es de donde sale el pago, o puede ser mediante tarifa, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Si el proyecto en sí tiene un componente tarifario, es esto lo que financiaría la APP. Pensemos, por ejemplo, en las tarifas de peaje, en el cobro de agua, son los criterios generalmente los típicos, ¿no? En otros tipos de infraestructuras, hospitales, escuelas, pues bueno, el gobierno es el que paga directamente de su presupuesto, está prestado, digamos que el pago para esa APP y no hay una tarifa como tal. Si podemos pasar a la siguiente lámina. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Yes. Bien, entonces, hay muchos tipos de APPs, ¿no? Y la verdad, lo que a mí me gusta pensarlo es un continuo, ¿no? Es un gradiente, no es necesariamente una cosa u otra, no es binario, ¿no? Que o es APP o es obra pública, ¿no? Es un gradiente que lo que podemos ver es, hay toda una cuestión desde, digamos que el 100% todo lo hace el sector público hasta la privatización, en donde todo lo hace un privado, ¿no? Esos dos extremos son rara vez ocurren de forma pura, ¿no? Por lo menos actualmente, ¿no? 100% público, uno podría pensar en México en los años 70 y 80, en donde el gobierno federal pues, era mucho más grande que actualmente y realizaba muchas cosas directamente, ¿no? Sin involucramiento del sector privado, ¿no? Y una privatización es que una infraestructura 100% la desarrolla el privado, la opera y todo sin realmente tener una interacción más allá de la legislación con el sector público, ¿no? En medio de eso está pues todo pues un universo de diferentes acuerdos
asociaciones, contratos que se pueden dar entre el sector público y el sector privado. De la parte más pública en sí está la obra pública tradicional. No es una APP como se piensa, aunque si uno lo medita bien, pues bueno, hay un contrato entre un público y un privado, entonces ¿por qué no sería una APP? Pero bueno, eso no se considera así realmente, ¿no? Es básicamente un contrato donde el gobierno le pide, lanza una licitación para realizar algún tipo de trabajos, el privado lo realiza, el gobierno le paga y hasta ahí se acaba, ¿no? Es generalmente de corto plazo, ¿no? Entonces, eso como per se no se considera una asociación público-privada. Serían, digamos, que los otros dos tipos de asociaciones o contratos donde realmente se aplica este término, ¿no? Por una parte están los proyectos de prestación de servicios, o como veremos otras personas, y en la propia ley APP se establece como proyectos puros APP, esa es la designación que se da, en donde básicamente hay un mayor riesgo o una mayor responsabilidad hacia el gobierno, básicamente lo que es el pago, porque el pago depende, de el propio gobierno. No hay una tarifa que se cobra a usuarios, ¿no? Entonces, eh, ejemplos típicos son precisamente, como comentaba, esquemas como sociales de hospitales o escuelas en donde el privado no le va a cobrar ningún tipo de tarifa o no se cobra en general ningún tipo de tarifa a los usuarios, sino que es el propio gobierno que presupuesta X cantidad de pesos cada semestre o cada trimestre que se le va a pagar al privado para que haya construido la infraestructura y le dé operación y mantenimiento durante el largo plazo, ¿no? Un poco más hacia la parte del privado están lo que son PPs con fuente de ingresos propias, tipo concesión. El caso, los ejemplos más eh, comunes en México son precisamente las carreteras. Básicamente se daba una concesión y por lo menos a nivel federal, el riesgo de demanda, básicamente el privado le era otorgado la concesión y su ingreso depende 100% de lo que pase con los coches. Y en las últimas concesiones que salieron a nivel federal, pues no había ninguna garantía de ingreso, ¿no? Entonces, si pasaban muchos coches, pues muy bien por el privado, tendría un buen ingreso. Si pasaban muy pocos, pues ni un modo, ¿no? El privado podía quedarse con pérdidas. Este esquema, evidentemente, pues es, ¿cómo se llama? Una mayor participación del privado y el público no asume tantos riesgos, ¿no? Entonces, como se puede ver, sobre este tipo de asociaciones hay varias diferentes permutaciones, por así decirlo, ¿no? Y muchas cuestiones en específico que pueden cambiar, pero es básicamente cómo se da este, este eh, continuo, ¿no? Entre la participación pública y la participación privada a la hora de proveer servicios a la población. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, en teoría, por qué uno hace asociaciones público-privadas? Si están bien estructuradas, tienen varios beneficios, que son los aquí comentados, ¿no? Pero ahora, es muy importante decirlo. Estos beneficios se dan si el proyecto en sí está bien estructurado y si el proyecto permite que sea una APP. Ha habido casos en donde algunas cosas se estructuraron y se lanzaron como APP que no debían haberse lanzado como APP y precisamente estos beneficios pues al final no se dotaron, no se dieron, ¿no? Entonces eso es muy peligroso porque al final lo que termina pasando es que puede terminar saliendo más caro al gobierno, el privado no es tan eficiente como se pensaba y todo el mundo termina enojado unos con otros, el esquema es un fracaso y no permite, ¿cómo se llama? O bueno, deja un mal sabor de boca y impide que este esquema sea utilizado para cosas que sí podrían haber sido beneficiosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios que se podrían derivar de una APP? La calidad. En teoría, los pagos al privado dependen de la calidad de los servicios suministrados. Entonces, realmente lo que se establece desde las bases de licitación y posteriormente en el contrato APP son una serie de criterios de desempeño que si no cumple el privado castigan el pago que se le da al propio privado, ¿no? Por ejemplo, en términos, pensemos en un camino, una carretera, si no se tiene o si se tiene X cantidad, más allá de X cantidad de baches en cierta longitud, pues entonces se castiga el pago del
del privado. Y entonces, teóricamente, eso incentiva que el privado esté con el ojo bien puesto en ¿cómo se llama? En dotar de estos servicios de forma, pues, con alta calidad, ¿no? Ahora, para que esto se dé, evidentemente, se tiene que haber estructurado una cuestión en donde la, el sector público pueda efectivamente darle seguimiento al desempeño del privado, ¿no? Si no le da seguimiento, que esté estructurada una serie de penalizaciones por no tener una alta calidad en la entrega del servicio, pues no se va a revisar esto y entonces no se van a poder aplicar y entonces el privado tendrá incentivos para no hacer también su trabajo. Entonces, por eso lo comentado de que estos beneficios son si está bien estructurado el PP, ¿no? Como segundo beneficio, modernización del gobierno, generando nuevas y mejores prácticas en la gerencia de proyectos. Esto es un poco relacionado con la calidad. Si se establece un mecanismo en donde el gobierno efectivamente puede dar, ¿cómo se llama?, seguimiento, permite, que el gobierno le dé seguimiento a la APP e incluso que haya intercambio de, ¿cómo se llama? Ahora sí que eh, desarrollo y intercambio de conocimientos, ¿no? A la hora de estar, pues en el día a día dando seguimiento a lo que es el APP. Otro beneficio sería la distribución adecuada de riesgos entre el gobierno y el privado, ¿no? Esto es sumamente importante, dependiendo del tipo de infraestructura o de proyecto que se realice. Una distribución de riesgos permitirá que se genere mayores eficiencias en el propio proyecto, ¿no? Finalmente, bueno, está el ahorro en inversión, menor costo de servicios públicos. Eso, pues, es relativo en el sentido de que, bueno, por ejemplo, y ha habido casos, ¿no? Sobre todo APPs, en donde, de administración de agua potable en diferentes ciudades de México, ¿no? En donde, de hecho, lo que pasaba es que las tarifas subían y entonces los usuarios se quejaban, ¿no? Oye, ¿por qué me estás la tarifa, no? Ahora, es probablemente, ¿cómo se llama? Era el resultado de, ¿cómo se llama? De que ahora sí se está cobrando lo que efectivamente cuesta proveer ese servicio, ¿no? Entonces, a pesar de que hubiera quejas de los usuarios, pues bueno, probablemente el sistema en sí era más eficiente, ¿no? En este sentido sí había un ahorro y un menor costo a la provisión en general del servicio, ¿no? Porque digamos que lo que costaba efectivamente ahora sí se estaba aplicando. Pero no quiere decir esto que entonces vaya a haber siempre un menor costo para los usuarios finales. Eso es muy importante, ¿no? Y es una cosa a tener en cuenta, porque pues también hay consideraciones, ¿cómo se llama? De pronto de que si la sociedad va a aceptar, ¿no? Estos esquemas APP, sobre todo que tengan impactos en las tarifas que pagan, ¿no? Bueno, y finalmente, la mayor eficiencia en los servicios públicos a la población. Esto también, dado las estructuras de distribución de riesgos, debería ser el caso, pues porque el privado está incentivado a tener un buen desempeño de los servicios que presta, porque base a eso José Antonio, yo te dejé de escuchar, supongo que los demás también. ¿Tú me escuchas a mí? Nos quedamos en que estabas platicando sobre el buen desempeño de los privados que se motiva, obviamente porque es la forma de pago de los servicios que dan y tienen contratados. A mí sí me escuchan, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué pasó con José Antonio. Un momentito. José Antonio, ¿tú me escuchas a mí? A ver, le voy a escribir por el chat.
Tuvimos un problema técnico con el ponente y va a volver a conectarse, entonces si nos dan un minuto en lo que regresa otra vez al webinar. Gracias. Les aviso que seguimos conectando al ponente que tuvo una dificultad técnica, pero ya está llegando a algún lugar donde se puede conectar de nuevo. Y los invito a que todos los que tengan algún proyecto que pueda ser una app o que tengan preguntas específicas, las vayan anotando. Le podemos preguntar a José Antonio de manera muy específica. Ahorita, evidentemente, está hablando en términos generales, muchos ejemplos sobre carreteras e infraestructura tradicional, pero podemos sobre proyectos de agua y cuáles serían las fuentes de repago y si es posible hacerlo a través de un... Entonces yo los invito a que piensen en eso, nos pongan sus proyectos y preguntas por el chat y vamos a ir anotando en lo que nuestro ponente se vuelve a conectar. Muchas gracias por Gracias. tu Mariana, ¿me ponencia. escuchas? Ya estás ahí, José Antonio. Sí, disculpa, se me cayó aquí la conexión. Ok, Ya estamos de estábamos vuelta, disculpen. en Mil el que disculpas a se todos promueve el buen desempeño de los privados. Adelante. exacto. Para empezar, mil disculpas a todos los que están presentes, problemas técnicos. Este, Estábamos justo terminando la cuestión de los beneficios, discutiendo sobre la mayor eficiencia que pueden teóricamente proveer, dada la estructura de distribución de riesgos de las APPs, ¿no? Entonces, de todos estos beneficios sí se pueden generar, sí está bien estructurada una APP. No debió haber sido APP en primer lugar, pero se hace como APP, se podrá, este, podría no darse estos beneficios. Eh, si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, ¿cuál es la razón más importante para hacer una app? O bueno, más bien la razón por la cual no se debería hacer una app es que no se tiene recursos suficientes para hacerla, entonces necesita un privado para hacerla. Esa es esa es la razón por la que se hacen. José Antonio.
te interrumpa. Me dicen que si puedes hablar más fuerte. Ah, claro que sí. Gracias. Bien, no sé si se escucha mejor ahora. Pues creo que sí, lo más fuerte que puedas y si quieres pégate un poquito más. Ok, perfecto. Bueno, lo que comentaba, ¿no? El no tener los recursos necesarios para hacer un proyecto y entonces por eso hacerlo como APP para es una razón, no es una razón para hacerla, ¿no? Una razón para hacer una APP es porque los riesgos están identificados, el servicio está bien definido, por lo tanto, un privado puede hacerlo muy bien, liberando al gobierno para que haga otras cosas que tienen que hacer, ¿no? Esa debería ser, ¿cómo se llama? La razón principal para realizar una APP, ¿no? Aquí lo que menciona la lámina de valor por dinero mayor a cero, eso lo discutiremos más adelante, es uno de los análisis si se hace como APP un proyecto. Básicamente se hace una comparación entre hacer un proyecto de la manera tradicional, por obra pública tradicional, o hacerla como APP, y el valor por dinero es que existe un ahorro, digamos, al hacerlo como APP, ese es el valor por dinero. Si existe un ahorro, entonces sí vale la pena hacer un proyecto de esta forma, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, el marco regulatorio de las acciones público-privadas, como comenté al principio, existe, ¿cómo se llama?, tanto a nivel federal como a nivel estatal legislación al respecto. La pregunta siempre es, pues, ¿cuál aplicaría, no? Y básicamente depende cuál es la fuente de recursos. Generalmente, como fuente de recursos tanto federal como estatal y municipal, o como local, lo que aplica son ambas legislaciones, ¿no? A nivel federal está, bueno, la ley de asociaciones público-privadas, como mencioné, se realizó en 2012, y a su vez tiene su reglamento de la ley de asociaciones público-privadas, en donde entra más en detalle en todo el tema de cuáles son los estudios que se requieren para aprobar una APP y todo el proceso de aprobación de la APP. Y también, bueno, la Hacienda, la Secretaría de Hacienda Federal, me refiero, ha publicado una serie de lineamientos acerca de los análisis que se deben hacer para la conveniencia de llevar a los proyectos a cabo como APP. Es conocido generalmente como un manual APP, ¿no? Que trae allí una serie de cosas. Y además de eso, está lineamientos que son más generales, no específicos de APP, de los lineamientos para realizar análisis costo-beneficio. Para hacer una APP sí se necesita tener el análisis costo-beneficio, pero como puede que sepan nuestros oyentes, el análisis costo-beneficio se necesita en general para cualquier cosa que necesite recursos públicos de la federación, independientemente si se hace como APP o como esquema de obra pública tradicional. Entonces, bueno, los lineamientos de análisis costo-beneficio publicados por Hacienda también aplican a APPs, y así como los lineamientos de registro en cartera de Hacienda, ¿no? Los proyectos APP se registran en cartera en Hacienda, sobre todo, en particular, si tienen recursos federales. Como dice el reglamento, si son en, ¿cómo se llama?, numerario, entonces se tiene que registrar en cartera por la unidad de inversiones. A nivel estatal, bueno, pusimos algunos ejemplos, básicamente, precisamente los estados en donde están en las ciudades en las que hay, y todo el proyecto, ¿no? Alianzas público-privadas de servicios del Estado de Sonora y a la vez su reglamento. En el Estado de México, esta es la más nueva de estos tres ejemplos, existe la ley de asociaciones público-privadas del Estado de México y su reglamento. Esta es nueva, básicamente creo que tiene no más de un año. Antes de eso, sí había APPs en el Estado de México, sobre todo en términos de transportes, ¿no? De los estatales, comunicación estatal. Parece que la concesión del aeropuerto de Toluca está bajo ese esquema. Y bueno, está también la de Jalisco, la ley de proyectos de inversión y de prestación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Como Entonces, básicamente, cuando se hace un proyecto APP, el 90% de las veces hay que seguir ambas legislaciones. ¿Por qué? Pues bueno, a nivel federal, si tiene recursos federales, vas a necesitar todo el proceso de autorización federal, pero a nivel estatal probablemente también está las autorizaciones por parte del Cabildo, incluso las autorizaciones del Congreso Estatal. Entonces, todo eso pues lo rige la legislación estatal. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor.
Bien, entonces, como les comentaba, la aplicación de los proyectos APP a nivel de legislación, en la ley APP federal, bueno, más bien, esta clasificación está en el reglamento, disculpen, no en la ley, pero en el reglamento, los describe por, digamos que la fuente de pago de los proyectos es como clasifican al proyecto APP. Está en proyectos puros, estos son básicamente recursos que vienen de la federación directamente para pagar el APP, pueden ser presupuestarios o no presupuestarios. Un participante muy importante, y a lo mejor algunos de los municipios han tenido el Fondo Nacional de Infraestructura. Parte de su mandato es precisamente financiar este tipo de proyectos, ya sea a través de créditos o de subsidios. Si la fuente de pago, con lo que se le paga al privado para hacer la infraestructura y mantenerla, y mantener los servicios, la provisión de servicios y la operación y mantenimiento únicamente con recursos públicos, es un APP puro. Existen después, digamos que los proyectos, me voy a ir ahora al otro lado de la lámina, al lado derecho, que son los autofinanciables. Estos son aquellos APPs en donde los ingresos que se generan por el propio proyecto son suficientes para pagarle al privado. Estos evidentemente son los más bonitos que le gusta a todo el mundo porque el gobierno pues no tiene, ¿cómo se llama?, desembolsar recursos, o si acaso tendría que hacer alguna subvención en la etapa de inversión, pero toda la operación y mantenimiento es sostenible a través de las tarifas que se cobran a usuarios. Básicamente los típicos son los proyectos de agua, la tarifa que se cobra de agua que cobra el municipio, los organismos operadores respectivos. Si está bien estructurado y la tarifa se establece en un nivel que logra cubrir la inversión y la operación y mantenimiento, pues bueno, es con eso, ¿no? También el otro caso típico son las carreteras, donde los peajes pueden cubrir ¿cómo se llama? La inversión y la operación y mantenimiento. Y bueno, están los combinados, en donde se utilizan tanto recursos presupuestarios como recursos, aportaciones la ley. Los combinados se abocan a hablar de recursos federales, ¿no? Si hay recursos estatales y o tarifas, están como combinados. Básicamente estos son esquemas, por ejemplo, podemos pensar un esquema en donde el pago al privado depende de una tarifa, hay un mínimo garantizado, digamos y que eso viene de presupuesto federal o estatal, o del presupuesto público al fin y al cabo. Ese sería un esquema de APP combinado, ¿no? Entonces, donde sí hay un tipo de tarifa que puede cubrir algunos costos, pero no es suficiente para pagar toda la operación del proyecto, y entonces sí hay un presupuesto asignado a los proyectos en sí. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, entonces, algunas diferencias entre obra pública tradicional y la APP. Básicamente es, digamos que las responsabilidades del sector público y del sector privado se distribuyen de forma distinta entre una y otra. La obra pública tradicional, el sector público tiene, es el que define los requerimientos, el diseño, ¿cómo se llama? Define cuánto se va a invertir y supervisa y opera y mantiene, ¿no? Por su parte, el sector público, cuando se habla de asociaciones público-privadas, digamos que tiene un papel de supervisor, o sea, dice cuáles son los requerimientos que se necesitan y monitorea la calidad y desempeño. Ahí está mencionada la operación compartida. Puede o no ser el prestador de servicios del sector público, eso depende de cómo esté estructurada la APP, ¿no? En algunos casos, el privado, digamos que los medidores, ¿no? En algunos APPs de agua, en donde el privado está, ¿cómo se llama? El servicio y opera y mantiene los medidores, pero el servicio de agua potable per se todavía depende del sector público, ¿no? Eso sería una operación compartida o podría ser todo privado, ¿no? Bueno, en una APP el sector público está encargado de pagarle el servicio al desarrollador, ¿no? Si es una APP pura, en términos de la legislación federal, pues bueno, el pago se daría del sector público al desarrollador privado. Por su parte, el sector privado, en una obra pública tradicional, pues básicamente lo que hace es construye lo que se haya desarrollado, o bueno, lo que se haya licitado, lo construye, el público paga y el público ya se encarga de todo lo demás, ¿no? No es así en una asociación público-privada, donde el privado, mediante, ¿cómo se llama?, los términos de referencia y todas las específicas,
del diseño, el financiamiento, la construcción y la operación y mantenimiento del proyecto. Y finalmente los usuarios, en ambos casos, pues son los que pagan el servicio, ¿no? Directamente a través de impuestos público-privadas, el usuario puede pagar el servicio al sector público directamente. El caso generalmente de agua es en particular, generalmente ahí es donde el usuario de todas maneras sigue pagando al organismo operador la tarifa de agua, pero el organismo operador dedica parte de esa tarifa a pagarle al privado, ¿no? O puede el usuario pagarle directamente al privado. Clásicos, la carretera, el peaje, generalmente una vez que se un peaje, el peaje va hacia un fideicomiso manejado en conjunto por el sector público y el sector privado, donde se le da transparencia, ¿no? Pero digamos que nunca entra ese peaje a la tesorería de la federación o del Estado. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Parte crucial para hacer una APP son todos los requisitos de análisis que se necesitan y que están establecidos a nivel federal. Nos vamos a enfocar a nivel federal porque, bueno, a nivel estatal cada uno de los diferentes estados puede tener sus propios requisitos, aunque generalmente muchos de los análisis que se piden a nivel estatal son parecidos a los del nivel federal. Entonces, con hacer unos ya está uno a la mitad del camino si se necesita cumplir con ambas legislaciones. En particular, en la ley APP federal, el artículo 14 establece cuáles son los análisis que se necesitan. Entonces, el primero es la descripción del proyecto de habilidad técnica. Esto es básicamente el análisis técnico, en donde la descripción de todas las especificaciones técnicas de medidas, estándares de desempeño, todo esto es donde se están establecidas, ¿no? Esto es básicamente el estudio técnico, ¿no? Después está el estudio de inmuebles, bienes y derechos necesarios. Bueno, un comentario previo. Generalmente para realizar todos estos estudios, lo que se necesita es un equipo que tenga, por así decirlo, tres patitas. Al ingeniero, digamos, o la parte técnica, a la parte legal, a los abogados, y a una parte financiera, los que ven, digamos que la parte de números y la sostenibilidad financiera. Teniendo digamos que con ese conocimiento en esas tres ramas, se pueden hacer todos estos estudios, ¿no? Entonces, el estudio de inmuebles, bienes y derechos necesarios generalmente lo hace un abogado, ¿no? Es un estudio legal acerca de si existe el derecho de vía necesario, que no hay ahí ningún pleito con ejidatarios o que corresponda en el terreno donde se va a hacer alguna infraestructura, ¿no? Donde se van a realizar los proyectos. Después está también el estudio de autorizaciones para desarrollar el proyecto, también lo hace un abogado, básicamente ver cuáles son los reglamentos que aplican, si se necesita pedir permiso a la CONAGUA, a la Semarnat o lo que corresponda, ¿no? El análisis de viabilidad jurídica un poco retoma los otros dos y nada más dice más o menos cuál es el caminito legal para realizar todo el APP, ¿no? Después está un estudio de impacto ambiental. Ojo, es muy importante, este estudio de impacto ambiental no es la manifestación de impacto ambiental. Digamos que es un estudio previo para ver cuáles serían posibles afectaciones en el medio ambiente. ¿Cómo se llama? Digamos que es previo a cualquier MIA, manifestación de impacto ambiental, que vaya a solicitar Semarnat, ¿no? Está lo menciona como rentabilidad social del proyecto y es básicamente, este es el análisis costo-beneficio. Se tiene que realizar siguiendo los lineamientos de Hacienda. Bueno, si se tiene análisis costo-beneficio para la inscripción del proyecto en la unidad de inversiones en la cartera, pues bueno, ese mismo análisis costo-beneficio es el que sí, se utiliza para la rentabilidad social del proyecto. Es básicamente, es el mismo estudio. Las de inversión, estas provienen, digamos que tanto de la parte técnica como financiera. Se prevé cuánto va a costar inicialmente los gastos y los costos de capital de la inversión, ¿no? Esta depende precisamente del estudio de viabilidad económica y financiera del proyecto, que se realiza generalmente a través de un modelo financiero, en donde se dan, bueno, es un modelo generalmente en hojas de cálculo electrónicas, en Excel generalmente,
se proyectan todo lo que son los ingresos, los gastos, costos de operación y mantenimiento, posibles gastos financieros, bancos y crédito y todo esto. Bueno, todos los estados financieros que se derivan de esto, ¿no? El flujo de caja y todo esto. Y bueno, esto lo utiliza Hacienda para ver que sea económicamente viable, que realmente vaya a ver, se realiza desde el punto de vista del... Entonces, aquí la viabilidad económica y financiera implica que el privado va a tener una rentabilidad y por lo tanto sí va a entrarle al proyecto, ¿no? Finalmente está el análisis de conveniencia para realizar el proyecto como APP, que siguiendo, digamos, que los lineamientos para hacer este análisis tiene tres partes grandes, ¿no? Está el índice de elegibilidad, que en los manuales de Hacienda es básicamente, te dan unos formatos ya preestablecidos y se hacen unas reuniones con los y expertos del sector público que están pensando en hacer un proyecto como APP. Ahí se determina, es un análisis más bien cualitativo acerca de si conviene o no realizar un proyecto como APP. Análisis de riesgos. Nuevamente lo que se hace generalmente es un taller de riesgos, expertos, miembros del sector público de las áreas correspondientes que serían las que están viendo el proyecto y se analiza cada uno de los riesgos en los que podría incurrir el proyecto y se determina qué tan probable es que ocurran o no. Todo este ejercicio sirve para después cuantificar cuántos son los riesgos, ¿no? Y esa cuantificación de riesgos después nos va a servir para lo que es el último valor por dinero. Este análisis de valor de dinero es básicamente comparar el costo de hacer un proyecto como tradicional o como... Y aquí es donde precisamente la cuantificación de riesgos también es incluida. No solo se incluye, digamos, que el costo de la cosa, ¿no? De los fierros per se, también los costos de posibles riesgos que ocurran y esa distribución es la que se determina mediante el valor por dinero. En la siguiente lámina, de hecho, aquí hay una explicación más una imagen de cómo debe conceptualizarse este valor por dinero. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, por favor? Bueno, ahí como dice, el valor por dinero es un indicador de comparar el costo de ejecutar un proyecto mediante un esquema pública tradicional y un esquema APP. Si los costos por ejecutar y operar un proyecto mediante un esquema de APP son menores comparados con la obra pública tradicional, la diferencia es el valor por dinero, es lo que digamos que se estaría ahorrando el sector público al hacer la APP. Y hay un ahorro, pues entonces te conviene hacerlo más como APP que como obra pública tradicional. Aquí abajo vemos básicamente cuáles son los diferentes componentes que se toman en cuenta, ¿no? En la obra pública tradicional, pues bueno, está el costo base, lo que te cuesta realmente hacer el proyecto. El costo de riesgo retenido, básicamente ese riesgo que se haga como APP o como obra pública tradicional, pues ese riesgo siempre va a estar en el sector público. Aquí generalmente podría ser, por ejemplo, riesgos naturales, por ejemplo, esos a veces se comparten o no, pero son riesgos que quedan del lado de el sector público. La adquisición del derecho de vía, ese es otro riesgo que generalmente es retenido por el sector público, ¿no? Después está el riesgo transferido. Estos son riesgos que si se hace por APP, estos riesgos serían pasados al sector privado. Entonces, digamos que el costo de ese riesgo no lo tendrá el sector público. Si se hace por obra tradicional, el sector público de todas maneras tiene todos los riesgos. Y entonces, ese riesgo transferido pues es también un que tomar en cuenta obra pública. Realmente hay un pequeño componente en la metodología del valor por dinero que se llama el costo social de la espera pública. Generalmente se considera que hacer un de obra pública puede tardar un poco más que mediante APP. Entonces, ese costo se considera también en el costo del público de referencia y la suma de todos esos componentes te dan el costo total, ¿no? ¿Cuál es ese costo total? Se compara con el costo del APP. El costo de la APP para el sector público, esto es desde la perspectiva del sector público. El costo de la APP para el sector público es básicamente la que debe dar al desarrollador, el pago que tendría que estar haciendo bimestralmente o trimestralmente para la construcción, operación y mantenimiento de algún proyecto. El costo, digamos que de hacer una APP desde la perspectiva del sector público. Está también el riesgo retenido, son los costos que de todas formas el que daría el sector público pueden transferir, como mencionaba, este costo de adquisición del derecho de
de vía, es el riesgo de que no se pueda adquirir. Ese es uno típico que no hay forma de, ¿cómo se llama?, que se lo quita el sector público. Y bueno, al sumar esos dos componentes, si hay una diferencia con respecto al costo del proyecto público, esa diferencia digamos que es un ahorro. En este caso, aquí está, ni siquiera pusimos números, es nada más una cuestión muy de imagen, muy visual. Esa diferencia entre el APP y el costo de base de un esquema público tradicional hay un ahorro y por lo tanto, entonces, existiría valor público, ¿no? Por lo tanto, debería hacerse ese proyecto como asociación público-privada. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, ¿cuál es la estructura típica de un proyecto de asociación público-privada? Todo está en torno a la sociedad de propósito específico. Sociedad de propósito específico. Si se lanza una licitación, generalmente los que participan, los inversionistas, lo que se ve ahí en el cuadrito de hasta arriba, ¿no? Son los inversionistas, ¿no? Los inversionistas, aquellos licitantes que ganen, no van a ir directamente a haga el que vaya a firmar el contrato APP. Pero generalmente lo que hace es que ellos crean una específica, podría ser, no sé, digamos, aguas de San Pedro de las Pitas, ADCB. Lo que hacen es una sociedad de propósito específico, ¿no? Tiene su propia personalidad jurídica y los licitantes son, digamos, que los que generan esa persona moral, y esta sociedad de propósito específico es la que es la encargada de realizar todo lo que es el APP. Entonces, básicamente, esta es la sociedad de propósito específico, la que firma el contrato de APP con la autoridad, con la dependencia responsable. Esta sociedad de propósito específico es la que toma créditos de parte de bancos, mediante contratos de financiamiento, para financiar toda la inversión que se necesita al principio, ¿no? Esta sociedad de propósito específico, a su vez, lo que generalmente hace es mediante contratos de diseño y de construcción, de la construcción básicamente, y también contrata un operador del proyecto. Entonces, la sociedad de propósito específico generalmente no es la que construye y no es la que opera, sino que ellos a su vez subcontratan. Funciona generalmente el esquema. ¿Y a quiénes subcontratan? Básicamente subcontratan a empresas que son la sociedad de propósito específico, digamos, algún inversionista, ¿no? Bueno, no sé si puedo decir nombres. Alguna, la constructora SADCB, es miembro, ¿cómo se llama? Es parte del inversionista que tiene una participación en la sociedad de propósito específico. La sociedad de propósito específico es la que contrata a esa constructora SADCB para realizar la construcción y después contrata a un operador que probablemente también sea miembro del grupo, está especializada en operar ya sea redes de agua potable o carreteras o hospitales o lo que corresponda, ¿no? Un propósito específico que todo este esquema, ¿no? Entonces, para que funcione bien una APP, cada una de estas relaciones contractuales entre la sociedad de propósito específico y los diferentes actores tiene que estar, ¿cómo se llama?, bien definida, ¿no? En el caso de los ingresos, digamos que de la relación con los bancos y los inversionistas, es muy importante que esté bien definida el mecanismo de pago. Lo vamos a ver más adelante, pero esto es básicamente cómo se va a pagar el servicio, ¿no? Si es una tarifa, es una única tarifa, varias tarifas, y si son varias tarifas, generalmente tendrán un componente fijo que se paga porque se paga y un componente variable dependiendo en qué tanta, no sé, qué tanta agua sea tratada o qué tantos pacientes se atiendan, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Otra parte importante para que se construya lo que efectivamente se quiere construir y diseñar es una definición clara de la infraestructura. Esto parte generalmente desde las bases de licitación y el contrato APP, definir claramente cuáles son las responsabilidades que debe incluir, ¿cómo se llama?, la sociedad de propósito específico. Lo que hace generalmente la sociedad de propósito específico es que toma tal cual las condiciones que se firmaron con la autoridad, con la dependencia, hace lo que se llama un contrato espejo.
Este contrato espejo básicamente replica cada una de las condiciones que tiene que cumplir con el contratista, ¿no? Entonces, si se decía, pues tu planta va a tener que poder tratar X cantidad de agua, litros por día, básicamente se voltea y le dice al que haya contratado para construirla, me tienes que desarrollar una planta que pueda tratar X cantidad de litros por día, ¿no? Entonces, ese es un contrato espejo, básicamente replica las cláusulas que estaban en el contrato APP entre la sociedad de propósito específico y la autoridad. Y bueno, es muy importante la solvencia de la empresa. Esto generalmente se logra mediante un buen concurso, ¿no? Si está bien estructurado el concurso, se puede solicitar una serie de requisitos a las empresas que participen para asegurarse que los que lleguen son empresas que sí tengan la experiencia y la solvencia necesaria y no sean, después lo que decimos, ¿no? Empresas kamikaze que ofrecen un precio muy bajo, pero es porque realmente no tienen experiencia, no tienen lo que se necesita para realizar, ¿no? Y finalmente, bueno, lo que es la definición del servicio, al igual que la definición de la infraestructura, establece desde el contrato APP y desde la base de licitación, nos detallan cuáles son los esquemas de desempeño que debe cumplir la infraestructura o el servicio en sí, ¿no? Puedo pasar a la siguiente lámina, se explica más a detalle cada uno de estos componentes clave, ¿no? El mecanismo de pago que habíamos hablado precisamente, voy a empezar por, digamos, el segundo punto, la distinción entre tarifas. Ahí, generalmente, este esquema de 4 tarifas se ha venido utilizando, sobre todo en los últimos años, los últimos 3, 4 años. Originalmente las APPs, pago era un pago, había una única tarifa, ¿no? Decía, digamos que en la licitación se decía, el que me ofrezca el menor pago por mes de lo que fuese que sea el proyecto, a ese se lo otorgo, ¿no? Después ya el sector público ha ido refinando esto, ¿no? Y se puede discriminar, digamos, entre diferentes pagos, ¿no? Entonces, lo que se hace es decir, bueno, ofréceme tu precio, pero tu precio va a estar compuesto de 4 elementos, ¿no? La tarifa 1, generalmente, como se le llama, es, digamos, que el pago que se hace a banco. Esa es una tarifa fija, ¿no? Eso te lo voy a pagar, pase lo que pase, ¿no? Evidentemente, todos los concursantes tendrán un incentivo para ofrecerlo más bajo, ¿no? Pero digamos que esa tarifa es básicamente fija, esa se va a pagar para hacer lo que pase, y lo que hace el desarrollador es poner ahí, en ese monto, digamos que el pago del crédito, ¿no? Entonces, si esa tarifa se va a pagar pase lo que pase, y esa es la tarifa que va a pagar al banco, el banco será mucho más probable de que vaya, ¿cómo se llama?, a entrarle a financiar este proyecto. Entonces, bueno, es un círculo virtuoso, ¿no? El banco tiene la garantía de que así se le va a pagar, y entonces el privado puede, ¿cómo se llama?, ofertar, digamos, que esa tarifa para pagarse, ¿no? Las otras tarifas ya están más sujetas a vaivenes, ¿no? Puede ser pagos a capital, esto es básicamente el pago de la inversión que realizó el privado más su rentabilidad. Y después la tarifa 3 y 4 son pagos de operación y mantenimiento que pueden ser fijos y variables. Puede ser un pago fijo por simplemente estar operando, variable con respecto a ciertas cuestiones. Pueden ser litros de agua tratados, o pasaron, o pacientes. Así es variable, ¿no? La operación y mantenimiento depende de qué tanto se use la infraestructura, ¿no? Y bueno, dentro de los mecanismos de pago, y sobre todo para locales, para entes locales, ya sea del Estado o municipio, es muy importante las garantías que se ofrecen por el gobierno. Siendo totalmente francos, a los privados siempre les da un poco de resquemor entrar a APPs a nivel estatal o municipal, porque dicen, híjoles, lo que pasa es que la disposición de recursos, pues no sé, siempre están muy, muy apretados, ¿no? Entonces es muy importante otorgarles garantías. Aquí menciona la lámina que hay un trade-off entre mayores garantías y menores incentivos a la eficiencia. Evidentemente no quieres garantizar de tal forma el proyecto, cuidado, puede hacer cualquier cosa y de todas maneras esté garantizado el pago. Eso, no se trata de eso, ¿no? Pero sí darle ¿cómo se llama? Alguna seguridad de que se le va a pagar, ¿no? Esto generalmente son mediante créditos revolventes o créditos garantizados por Banobras, en donde se dice, bueno, tiene una línea de crédito que es exclusivamente que se va a utilizar para este proyecto, ¿no? Si no alcanza, digamos, que el presupuesto municipal, se utiliza esa línea de crédito, ¿no?
una de las garantías típicas, o la otra es afectaciones a las participaciones federales. Esa es la otra típica que se utilizan en las APPs para que participen privados. Si no existe alguno de estos tipos de garantías, es muy difícil que un privado participe, ¿no? O bueno, o que participen privados que sean, ¿cómo se llama?, de calidad, ¿no? La definición de infraestructura, como lo comenté, toda la definición de la infraestructura en la calidad de materiales o tipos de entrega debe estar bien especificada en las bases de concurso, en la licitación, en el contrato APP, ¿no? Aquí, que tanto se defina, puede también ser, puede darle cierta libertad al privado, ¿no? Por ejemplo, el diseño arquitectónico es algo que si se está haciendo un edificio, por ejemplo, un edificio de gubernamental, ¿no? De oficinas gubernamentales que a veces también se hacen como APPs, construir edificio gubernamental y darle mantenimiento al edificio en sí durante 20 años, también el tipo de APPs que se realizan. El diseño en sí no se establezca exactamente, ¿no? Puedes dejarlo abierto que cada participante presente diferentes diseños, ¿no? Pero en todo caso sí tiene que haber una definición de qué es lo que se quiere, cuántos metros cuadrados, qué tipo de equipamiento, qué tipo de lámparas, o si no el tipo de lámparas, por lo menos que tenga cantidad de luminosidad. Ese tipo de cuestiones tienen que estar bien definidas. Y aparejado a eso, pues la definición del servicio, ¿no? Las métricas de medición de desempeño y disponibilidad, ¿no? Oye, esta disponibilidad, esta carretera tiene que estar abierta 24/7 los 362 días del año, porque va a haber 2 días en los que se está dando mantenimiento, ¿no? Eso sería pago por disponibilidad, una métrica de medición. Y si no, y si tienes que cerrarlo porque hay muchos baches y entonces tienes que repavimentar, pues bueno, no te va a pagar X cantidad de pesos, ¿no? Entonces, esta definición de servicio es muy importante porque además está íntimamente relacionada con el mecanismo de pago, ¿no? En base al servicio y que se dé, le pagas, ¿no? Si no estás desempeñando, no están cumpliendo las métricas que se establecieron desde el principio, no vas a poder, ¿cómo se llama?, pagar tal que habías, ¿cómo se llama?, solicitado de pago bimestral para el en sí, ¿no? Si tu calle tiene X cantidad de baches, pues yo te pago nada más la mitad ¿cómo se llama?, del pago, ¿no? Digamos que tu T2 se reduce a 0 y nada más la T1, ¿no? Ese es el tipo de servicios que se deben realizar. Bueno, la importancia de la experiencia y solvencia de la empresa, lo que comentaba, ¿no? Una licitación bien estructurada asegura tener una empresa con experiencia y solvencia. Entonces, si podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Bien. Esta es básicamente el proceso de aprobación. Se ve muy complicado, no se asusten. Esto es de la ley APP federal. No vamos a entrar a niveles estatales porque, pues bueno, cada legislación es distinta y tan diferentes, aunque probablemente parezca en el sentido de que seguramente tendrían que pasar por el Congreso estatal o algo así, ¿no? En el caso de proyectos que involucran recursos federales y por lo tanto legislación federal de APPs, se tiene que empezar, pues bueno, las entidades y dependencias, el primer punto, ahí en la esquina superior izquierda, las y dependencias preparan el proyecto, y ¿cómo se llama? Bueno, más o menos definen de antemano qué es lo que se quiere, ¿no? Y se presenta también el análisis costo-beneficio. Como para cualquier proyecto que tenga recursos federales en este análisis costo-beneficio, independientemente de si sea APP o no, pues bueno, el registro en cartera se tiene que hacer de todas formas, entonces digamos que ese es el primer paso, el primer análisis lógico que se tiene que realizar, ¿no? Con base al análisis costo-beneficio, la unidad de inversiones te da un número en cartera para el proyecto. Ahora aquí, generalmente, bueno, ¿qué pasa si no te lo da? Generalmente, todos los proyectos, bueno, no sé si todos, pero la más mayoría siempre tienen observaciones de la unidad de inversiones de Hacienda Federal. Digamos que es parte de la vida. Entonces, se debe recorrer ese caminito un par de veces, ¿no? Se dan comentarios y entonces se atienden los comentarios, puede que den más comentarios y se den los comentarios y finalmente se hace registro en cartera. Plano, es raro ver eso. Más bien lo que hace el modus operandi de Hacienda es básicamente un poco hacerlo cansado. Si hay no les late, ¿no? Pero si se logra el registro en cartera, pues bueno, y va a ser una APP, entonces lo que se necesita hacer es, ¿cómo se llama?, solicitud de autorización de APP con toda la documentación, todos los estudios que vimos los 9 estudios que vimos del artículo 14 de la ley APP son los que se presentan para el registro APP, ¿no? Este registro APP, bueno, nuevamente puede haber observaciones a los como así lo haya,
y bueno, se tienen que, ¿cómo se llama?, solventar. Entonces vas un par de veces a Hacienda a ver lo de los comentarios hasta que se quedan Hacienda cómoda, y entonces ya, digamos que toda la parte de abajo, del paso 4 al 9, proceso interno, digamos que del Ejecutivo Federal para autorizar los recursos. Toda esta autorización, eso es importante establecerlo, el reglamento de la ley APP establece que esta autorización es únicamente si va a haber recursos federales en numerario, ¿no? Si va a haber dinero de la federación. Si es nada más un terreno, no se necesita, digamos, que toda esta autorización, ¿no? O si es una concesión en donde el gobierno no va a poner dinero per se, entonces no se necesita, digamos, que toda esta aprobación que llega hasta el Congreso, ¿no? Si se ve ahí, pues bueno, se envía un oficio a la Dirección General de Programación y Presupuesto con la opinión sobre la conveniencia. La dirección, a su vez, ¿cómo se llama?, emite un oficio acerca de si hay suficiencia presupuestaria, la manda a otra unidad, y bueno, todo esto va pasando hasta llegar a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento para revisarse y ver si se incorpora en el presupuesto o no. Y todo esto, a su vez, pues bueno, al final termina en el Congreso, Congreso de la Unión, ¿no?, que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Si ven los presupuestos federales, tiene uno de los tomos tiene una sección específica de APPs, y de hecho ahí pueden ver el monto que se autorizó para APPs de diferentes cuestiones. En la última versión probablemente verán ahí APPs que ya están construidos y que están operando, básicamente de carreteras, y también otros que están en construcción. Estos que están en construcción ahorita son de la administración pasada, 2 hospitales, se licitaron 4, al final quedaron nada más 2, están ya en construcción y que bueno, van a tener un pago, que son hospitales si la memoria no me falla, son 2 hospitales uno en Chiapas y otro creo que en Nayarit. Y bueno, si uno se mete al presupuesto, va a ver ahí que hay una partida específica donde se detallan cuáles son los proyectos APP aprobados por el Congreso, ¿no? Nuevamente, todo este proceso es a la federación, ¿no? Es el proceso que se sigue para tiene recursos federales, ¿no? Si no tiene recursos federales, pues entonces no aplica la ley APP y no tendría que pasar por esto. Es rara vez el caso, ¿no? Generalmente los estados y los municipios, pues sí, hacen, ¿cómo se llama?, hacen uso de federales, y entonces necesitan pasar por este caminito. Bueno, me parece que esa ya es la última lámina. Exacto. Preguntas y respuestas de tus preguntas que tengan al respecto de esto, de esta revisión del proceso APP, ¿no? Gracias, José Antonio. Pues es momento para todos para que escriban sus preguntas. Ya tenemos la primera, entonces voy a ir leyendo la primera y mientras todos los demás escriben sus siguientes preguntas. Entonces, Carlos López Zaragoza nos pregunta, ¿qué tan viable es una APP en la que los usuarios finales no pagan una cuota por usar infraestructura pública? Estoy pensando en hacer una APP entre el municipio de Zapopan y las empresas de patines eléctricos y bicis sin anclaje. La contraprestación que pagan las empresas se pondría en un fideicomiso destinado a financiar ciclovías. Con eso las empresas se benefician directamente, pero el diseño de las ciclovías y sobre todo su ubicación debe mantenerse bajo el control del municipio. La ejecución de la obra y el mantenimiento sería responsabilidad de las empresas. Yo lo diseñaría un poco, pero no sé qué opinión tengas tú, José Antonio. Sí, yo también, a lo mejor, o sea, puede ser de dos formas. Uno sería, si no quieres que paguen los usuarios finales, entonces a fuerza tiene que haber, ¿cómo se llama?, un pago que ¿cómo se llama?, que haga el municipio lo tendría que hacer, ¿no? No hay forma, porque un privado no le va a entrar a ninguna de estas cuestiones si no ve. Y para que sea negocio puede ser a través de tarifas, o que el pago que le dé el gobierno sea lo suficientemente bueno para que le sea negocio, ¿no? Si no quieres que ese esquema sea, los usuarios finales no paguen nada, entonces tendrías que prever recursos que salgan de, ¿cómo se llama?, de la bolsa pues del municipio de Zapopan. No, Sí, yo no de incluiría que las tarifas que se pagan por las bicis, porque generalmente puedes pagar mensual o anualmente,
tú, acá en México es tu Ecobici o tú, a lo mejor esas tarifas podrían ser las tarifas de repago y entonces, Exacto. Esto sería de claro, hecho lo más lógico. Las tarifas que se le sí. cobran a los usuarios de las bicis sí vayan a parar el fideicomiso, pero que el fideicomiso sea un fideicomiso de administración y pago, en donde se paguen también las en donde se pague la inversión, ¿no? Y el mantenimiento y operación de, pues, de la, ¿cómo se llama? De las vías y de las bicis en sí, ¿no? Claro. Bueno, el municipio de Zapopan es parte de nuestro proyecto, entonces si quieren revisamos este proyecto a detalle, pero es una buena idea para diseñarlo conceptualmente, ¿no? Voy a pasar a la siguiente pregunta. Delia Celaya nos pregunta, ¿cómo se establece una APP con un consorcio de empresas? ¿Saben de algún ejemplo de APP para áreas naturales o de conservación? Ok, Eh, aquí yo lo entiendo de dos formas. Una es, si quieres, ¿cómo se llama? Generalmente cuando lanzas tu licitación, por ejemplo, exacto, digamos que es una app para conservación del parque de Nito Juárez, por decir algún nombre, ¿no? Esa, eh, dependiendo de cómo se llaman los alcances de licitación, puede que las propias empresas se hagan un consorcio ellas a la hora de licitar. Claro, que la licitación esté abierta a consorcios, ¿cierto? Y ellas hagan su consorcio para licitar. Exacto. La otra, que a lo mejor es lo que está pensando también, es que diferentes actividades sean realizadas por diferentes empresas. Eso también puede ser, pero es más difícil. Tendrías que tener licitaciones distintas, ¿no? Que uno sea la que se encargue de la operación de, digamos que, no sé, del sistema de riesgo y otra que se encarga de la jardinería. Eso implicaría hacer dos licitaciones distintas y yo creo que sería más complicado. Lo más fácil sería hacer una única licitación donde digas, necesito servicios de riego y de, ¿cómo se llama? Y de poda, por decirlo de alguna forma. Y entonces a lo mejor ahí ya una empresa de poda se asociaría en consorcio con una empresa de riego y te presentarán la propuesta única, ¿no? Entonces yo creo que Claro. eso es más fácil Sí, desde el punto de vista del sector público, ¿no? Que sea un único consorcio que te presente, digamos que toda la solución, ¿no? sí, Tú pides y las nada diferentes más. cosas y ya. Para entrar en lo de área protegida natural, un área protegida natural es muy distinto a un parque, por ejemplo, al bosque de Chapultepec, que es un parque urbano, o sea, son distintas categorías. Sí es más conocido las concesiones en los parques para el cuidado o administración de un parque. Concesión, yo no conozco una APP que sea así, conozco una APP de un museo. Por ejemplo, el Museo Maya es una APP donde se paga pues con las entradas al museo. No conozco de un parque y de áreas protegidas naturales, pues menos, ¿no? Ahí sí yo lo veo un poco más. Estoy aquí con un experto y me dice que tienen una legislación muy complicada y creemos que no sería apropiado para una APP, pero bueno, se puede analizar siempre. Sí, sí, es una necesidad. De hecho, yo creo que IDOM tiene, ¿cómo se llama? Experiencia de parques APPs en Colombia. Vale, ok, parque. Entonces, pues sí, Sí, en podríamos parque me preguntar, ¿no? suena. Pero sí, en En México parque no me he suena visto. totalmente viable en un parque, pero en un área protegida creo que no. ¿Tenemos más preguntas? Damos un minutito a que escriban las preguntas. ¿Alguien más? Bueno, yo tenía una propia. Preguntarte un poco, José Antonio, sobre qué opinas de los plazos. O sea, sé que no hay como un plazo así que siempre sea fijo, pero ¿recomiendas que las APPs sean a ciertos plazos, a 10 años, a 5 años? ¿Hay una recomendación o no? Para nada. Mira, no, yo creo que depende de dos cosas. Una, de la ley. Hay leyes que establecen plazos específicos dependiendo del tipo de APP. Ahorita tengo muy presente la ley de transportes. Establece que las concesiones no pueden ser de más de 30 años, por ejemplo, ¿no? Y la otra, eso por una parte de la ley. Si la ley no te dice nada, pues entonces tú puedes poner el plazo que quieras, ¿no? La segunda cosa a tener en cuenta sería el análisis financiero. Tendrías que ver qué tanto tiempo necesitaría pasar para que la inversión que se hizo al principio se haya pagado. Entonces, eso te determinará también el plazo, ¿no? Entonces, puede ser que al cabo de 7 años ya la inversión se haya pagado y con todo y rentabilidad, entonces pues podrías hacer una APP de 7 años. O puede ser que al cabo de 7 años, con los pagos que
no se haya terminado de pagar la inversión y entonces tengas que hacer un plazo mayor. Ok, Eso es. perfecto. Y otra pregunta, cuando hablabas de hacer una buena estructuración, mencionaste sobre que hay que tener muy bien identificados los riesgos asignados. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de este tipo de riesgos en los proyectos para que la gente que está aquí tenga una idea bueno, quiero estructurar una app, entonces, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Qué puede Claro que ocurrir sí. en privado? Sí, básicamente el primer riesgo es el riesgo de demanda, ¿no? ¿Qué tanto se va a utilizar el proyecto, ¿no? Entonces, dependiendo, esto podría ser, se lo puedes dar al privado o al público, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Entonces, este, si sabes que cómo se llama, se va a utilizar mucho, pero las personas que lo van a utilizar en realidad no tienen una este, capacidad económica alta, entonces, pues bueno, ese riesgo se lo asignas al público, ¿no? Porque va a ser a través de un pago que haga directamente el público. Si al contrario sabes que, ¿cómo se llama? La demanda va a ser una alta demanda y las personas que lo van a hacer tienen capacidad de pago, pues se lo pasas al privado y que él se haga bolas, ¿no? Con los ingresos. Básicamente ese es el esquema de carreteras. Los que lo van a usar son camiones o gente con coche, entonces asumimos que tienen para pagar la tarifa y entonces, pues bueno, que el riesgo de demanda, si pasan muchos coches, que sea riesgo del privado, ¿no? Entonces, después están los riesgos propios de operación, los costos de operación, esos generalmente, los costos de operación son riesgos que en las APP se pasan al privado, ¿no? Oye, si lo que utilizas para, no sé, el mantenimiento, digamos, ¿cómo se llama? Exacto, de las bicicletas, ese va a ser un riesgo que se lo vas a pasar al privado, porque, pues bueno, es parte, digamos, que del negocio, ¿no? Entonces el privado tiene que absorber. Si ves que hay algunas cosas en particular cuyo mantenimiento es muy caro o no se sabe muy bien qué cosas, podrías dejarlo en el ámbito público, ¿no? En el sector público. Ese tipo de cosas, los costos y la demanda son digamos que los riesgos claves que se deben decidir quién se los queda, ¿no? Si el público o el privado. Ok, ok. Perfecto, creo que son muy buenos ejemplos. Pues no hay más preguntas, entonces vamos a dejar nuestros datos de contacto. Los municipios que están en nuestro proyecto, pues sí vamos a analizar APPs dentro de su cartera de iniciativas y vamos a seguir trabajando. Y bueno, los externos, pues nos pueden contar si tienen otras dudas, inquietudes. Estos son nuestros correos. Y pues muchísimas gracias, José Antonio, y gracias a todos por estar aquí, por su esperamos en el siguiente webinar y también les agradecemos que contesten la encuesta que les acabamos de mandar en el chat. Hay un link, sobre todo si les gustó o no les gustó, les gustaría escuchar o ejemplos en nuestros siguientes webinars para ciudades. Muchas gracias y bonito fin de semana a todos. Gracias.